Manu, 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 Claudio. ¿me puedo correr más adelante o ya lo...? ¿Sí? Claudio. ¿Por ahí? ¿Está bien? Bienvenidos todos a este tiempo de abrir la palabra del Señor, de adorar juntos. Y vamos a orar para dar comienzo a este tiempo de estudio bíblico, en el cual esperamos que Dios en su gracia, por su Espíritu, nos provea el don de su Espíritu, del regalo de Dios para con nosotros. Marcial, de repente siento que se acopla, no sé si tú lo has oído. ¿No? ¿Está bien? Ya, súper, ya. Estas son las palabras de un inexperto en el audio. Bien, vamos a orar y vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, te damos gracias por conocerte, por haber salido a nuestro encuentro en el tiempo de vivir perdidos en nuestros delitos y pecados y darnos la tremenda, inmensa bendición que es el que tú hoy nos hayas adoptado como hijos tuyos por medio de nuestro bendito Salvador y Señor Jesucristo. Queremos que tú en esta hora, en tu bendita gracia, sigas proveyendo para nosotros de lo que necesitamos para comprender tu palabra. Cosas que a veces son más altas, como así tú lo describes, que nuestro entendimiento pueda de alguna manera entender. Pero rogamos, oh Dios, conforme a tu verdad, que aquellas cosas reveladas que tú has procurado comunicarnos a nosotros, las podamos entender. Y podamos con ello, Señor, crecer en gratitud, en alabanza para contigo y también ser guiados a arrepentimiento. Padre, a ti sea la gloria. Queremos oír tu voz y que esta voz, Señor, sea para nosotros a la verdad como miel a nuestro paladar, de tal manera que la disfrutemos y podamos por ella crecer para ti, oh Dios. Seas honrado en medio de esta reunión. Hoy y siempre tus hijos declaran en el nombre de Jesús. Amén. Efesios capítulo 2. Sean todos muy bienvenidos. Gánense más adelante, por favor. Muy bien, hermano Luis, Andrés. Está en pleno la familia Tolosa Medina, Dios les bendiga. Carlos, Lorena, Dios les bendiga, bienvenidos sean ustedes acá. Hoy día está el matrimonio Valenzuela Rodríguez, lo ubican, ¿verdad? El matrimonio, porque los baby están en Chillán, así que está el pastor y la Andrea. Tenemos a un varón que no... ¿Cuál es su nombre? ¿Sí? Ricardo. Primera vez que le vemos por acá, ¿verdad? Dios le bendiga, sea bienvenido. Esperamos que el Señor le bendiga. Efesios capítulo 2, estamos en la secuencia de este capítulo y vamos a ver en Efesios 2 particularmente la secuencia. ¿Ustedes se recuerdan dónde quedamos la vez anterior? Versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Allí terminamos la semana pasada, versículo 6 del capítulo 2, nuestro estudio sobre la gracia. Y el apóstol Pablo sigue en el versículo 7 hablándonos un poco más respecto a la salvación. Recuerden ustedes que la frase
cuántos se han ganado la salvación es algo muy frecuente en el medio religioso, en donde cada uno de nosotros pudiese ser llamado a comportarse de cierta manera para lograr la posibilidad de ser mirados por Dios, y al ser mirados por Dios tener la bendición de que Dios como que dijera: este es bueno, por lo tanto, como es bueno, lo voy a salvar. Y obviamente la palabra nos describe en el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados. Es decir, no es una calificación que el creyente puede haber tenido al estar muerto. A nadie le gustaría quizá de nosotros adquirir o vincularse con un muerto. De la misma manera, Dios acá no tendría de ninguna forma posible a nuestra mente procurar vincularse con un muerto, a no ser de que su amor, su bondad y su gracia se manifestara. Y eso es lo que aquí dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente, y aquí está el punto, con Cristo. La obra que nos permite a nosotros ser alcanzados por Dios es por medio de Jesucristo. Es la justicia de Cristo, es la santidad de Cristo, que hace del sacrificio de Él en la cruz del Calvario que su ofrenda sea acepta delante del Padre. Pues bien, después el versículo 6 sigue vinculándonos a la persona de Cristo para poder ser vistos en salvación, y dice: y juntamente con Él, ¿con quién? Con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. La vida del creyente no está siendo vista por Dios separada de Cristo. Si cada uno de nosotros hoy día pudiera presentarse delante de Dios con sus propias justicias, sin duda, el juicio de Dios caería sobre nosotros y su ira se manifestaría sobre nosotros, a causa de que nuestras justicias, como el profeta lo declara, son como trapos de inmundicia. Por eso, no podemos, amados hermanos, ignorar las palabras de Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La fe en Jesucristo, el estar vinculado con Él en una relación de fe, de confianza en Él, solamente nos permite tener la bendición de ser mirados por Dios, de ser alcanzados por Dios, y al ser alcanzados por Dios, coronarnos de favores y misericordias solamente por la justicia de su Hijo amado. Creo que a cada uno de nosotros nos gustaría que Dios dijera: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ayer estuvimos en un matrimonio y a cada mesa le hacían hablar. Y hoy reflexionaba, porque acostumbro reflexionar de las cosas que hago o dónde estoy. Y ayer conocimos otra faceta del novio, del esposo hoy día, ¿verdad? De sus amigos imaginarios. Y hay algunos que no estuvieron allí, pero allí hablaron del pasado de ese marido, y el pasado de ese marido era un pasado no diferente al suyo y al mío. Malo, pero malo, ¿o no? Y usted se mira y dice: no, yo no era tan malo, ese novio era diferente a mí. No, la palabra nos menciona de que no hay diferencia entre uno y otro en cuanto a cómo era nuestra pasada manera de vivir. Algunos de nosotros viviendo de apariencias un poco más piadosas frente a los demás. Pero Dios sabe muy bien que nuestros pensamientos, que nuestra conducta, si pudiera de alguna manera manifestar todo lo que pensamos, todo lo que creemos, allí se manifestaría realmente quién éramos. Bueno, solo la gracia del Señor puede revestirnos de justicia y de santidad para poder coronarnos de favores y misericordias que de ninguna otra manera nosotros pudiésemos haber merecido.
Pero vamos a leer ahora el versículo 7 al versículo 10. Esto era a modo de introducción. Y vamos a leer Efesios 2 del 7 en adelante. Que la obra de Jesús tiene un efecto, tiene algo que produce o que hará que se manifiesten mayores glorias para nuestro Dios. No se olvide que nosotros todo lo que hagamos, todo lo que vivamos, todo lo que digamos es para la gloria de nuestro Dios. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto, la salvación, incluida la fe, no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muertos en pecados, Dios aparece obrando en misericordia, pero Dios, que es rico en misericordia, y ahora Él, con la obra que ha hecho, amados hermanos, ¿qué creen ustedes que es la consecuencia de hacer una buena obra? De hacer una buena obra. ¿Qué creen ustedes que inmediatamente, después de hacer una buena obra, le dicen a uno? Cuando usted hace algo en favor de otro, ¿qué le dicen inmediatamente? Gracias. ¿Verdad? Que a uno le dicen gracias. Muchas gracias. ¿Verdad? Porque ven lo favorable de la obra, del beneficio que allí se otorga, y en virtud de eso simplemente hay una gratitud, hay un agradecimiento. Versículo 7 justamente nos revela para que en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es decir, amados hermanos, en la medida de que Dios va salvando, se va mostrando a todo nuestro alrededor las abundantes riquezas de su gracia. ¿Por qué? Porque nosotros somos un testimonio vivo de que Dios es quien salva por gracia. Usted y yo mostramos aquella abundante riqueza de la gloria de Dios. Amados hermanos, estoy pensando en un presente y en un futuro. En el presente, no se olvide que el apóstol Pablo está escribiendo en el primer siglo. Nadie pudiera pensar en el primer siglo de los incrédulos que el evangelio correría 2000 años más para poder alcanzar a unas generaciones, hombres y mujeres completas y absolutamente perdidos. Pero hoy día nosotros podemos ver las abundantes riquezas de la gracia y de la gloria de Dios manifestadas para con nosotros. Manifestadas para con algunos hermanos de generaciones anteriores, en las cuales uno puede decir, ¿cómo este pudo llegar a ser salvo? Amados hermanos, nosotros éramos unos barrabases, ¿o no? Para nuestros papitos, nosotros éramos unas blancas palomas, ¿verdad? Como dice mi madre, yo nunca vi a mi hijo hacer algo malo, ¿verdad? Porque lo hacíamos fuera de la casa. Yo nunca oí una mala palabra, es verdad. Porque yo lo hice fuera de la casa, con los amigos, todo lo que vivía, lo que hacía. Ninguno de nosotros, amados hermanos oyentes que hoy día están, puede considerarse inmaculado, sin ninguna mancha en su vida. ¿Cómo no manifestar las abundantes riquezas de Dios para perdonar a hombres tan pecadores como nosotros? Hermano, no diga tan pecadores, porque yo no soy tan pecador como aquel que está en la cárcel.
permítame decirle que en usted y en cualquier otro hombre en la tierra se ha manifestado la abundante, no poca, la abundante riqueza de la gracia de Dios. Es decir, para volver a aplicar nuevamente ese concepto, gracia, dar o manifestar la bondad de Dios a alguien que merece un juicio. No se olvide, así hemos definido la gracia. La gracia de Dios es la bondad de Dios manifestada para alguien que merece juicio. Usted y yo merecíamos el infierno, pero durante las generaciones podemos nosotros decir, Dios ha salvado. Qué bendición, amados, independiente de que estén entre rejas, que haya una iglesia en la cárcel. Las abundantes riquezas de su gracia para asesinos. ¿Pero acaso nosotros no hemos sido asesinos? ¿Qué es lo que es aquel que aborrece a su hermano? Un homicida. Así lo cataloga Dios. Y a veces, amados hermanos, nosotros hemos luchado. Usted puede decir, con mis hermanos de iglesia yo no tengo ningún problema, pero con los de afuera a veces tenemos una multitud de enemigos. Y eso obviamente debe en nuestro corazón guardar, porque nosotros, en cuanto dependa de nosotros, debemos estar en paz con todos los hombres. Pero solamente enfatizar de que cuando Dios hace una obra en nosotros y manifiesta las abundantes riquezas de la gracia de Dios, nosotros podemos darle también a Dios una alabanza y una gratitud por lo que Él ha hecho en nosotros. A los que han podido estudiar toda la Escritura o llegar al libro de Apocalipsis en su lectura, ¿qué hay delante del trono blanco? ¿Qué va a haber? ¿Qué se va a manifestar? Una gran multitud de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, y que podrá declarar una alabanza al que está sentado en el trono y al Cordero, sea gloria, honra, imperio, potencia, por los siglos de los siglos. Y una de las cosas que se describe para aquel Juan que estaba viendo, ¿y estos de quiénes son? Bueno, estos son los que han emblanquecido sus ropas con la sangre del Cordero. La alabanza nueva, ese cántico nuevo, nace de hombres y mujeres que reconocen que ha obrado Dios en gracia. Aquellos que creíamos que el juicio de Dios podía venir sobre nosotros, pero Dios nos alcanzó para salvarnos. Por eso, juntamente con Cristo nos hizo sentar, nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. No es que nos haya mirado a nosotros, amados hermanos, solamente por nuestras capacidades y virtudes, nos miró y nos vio en Cristo Jesús. Por eso nuestro Salvador debe ser motivo de alabanza. Debe ser un motivo en el cual nosotros reconozcamos a este bendito y glorioso Salvador. Es el motivo de nuestra alabanza. Insiste en el versículo 8, porque por gracia sois salvos. Acabo de definir gracia, ¿me pueden repetir gracia? ¿Qué es lo que es? Para quienes merecen juicio. Nosotros somos aquellos que recibimos la bondad de Dios. La bondad de Dios, amado hermano, Dios, aquellos que hemos sido salvos por gracia, nos ha mostrado su bondad. Bueno es Dios. Por eso, qué alabanza más maravillosa cuando nosotros podemos entonar y decir, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Y qué es lo que debe venir inmediatamente a nuestra vida? Que Dios ha hecho con nosotros, nos ha dado una familia, nos ha dado una casa, nos ha dado recursos. No, cuando tú y yo podamos reflexionar respecto a de que Jehová es bueno, claro, ¿cómo no va a ser bueno Dios si ha dado una bondad y ha manifestado su amor para hombres que merecían juicio eterno?
¿Cómo no darle gracias? Siempre viene a mi mente una figura cuando una vez yo había pecado. Y el Espíritu Santo a mí me había convencido de pecado. Y no le estoy hablando de niño, estoy hablando de joven ya. Había pecado y el Espíritu Santo me convence de pecado y yo lo único que estaba esperando era la vara de Dios para que pudiera venir sobre mis lomos de una manera en el cual la ira de Dios se manifestara sobre mí porque debía ser disciplinado y corregido. Y en esa oportunidad tengo en mi mente la figura de que me llega un regalo. Y en vez de haber visto la vara de Dios tomándola para disciplinarme, yo veo una vez más gracia. Uno podrá decir, felicitaciones, pecaste y no te pasó nada. Al contrario, el quebranto que vino a mi vida al poder ver que Dios, no, amado hermano, a veces hay un dicho, Dios a veces no toma una vara y nos disciplina. Hay un dicho que dice, Dios castiga pero no a palos, ¿verdad? Eso no está en la Biblia. Pero eso grafica particularmente lo que a mí en ese momento me sucedió. A veces nosotros pensamos como hijos de que no viene sobre nosotros la corrección o la disciplina de Dios porque no vino la vara sobre nosotros. Pero Dios tiene una manera de actuar tremenda. Y no dejo de honrar y de glorificar al Señor por ello. Esto lo hago obviamente enfatizando de que por gracia somos salvos. Ninguno de nosotros, dice la palabra, ha sido alcanzado. Mire, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Amado hermano, nadie de nosotros puede querer salvarse, nadie. Porque es un enemigo de Dios, hijo de ira, igual que los demás. Y la palabra aquí nos muestra claramente. Y esto no es de vosotros, la salvación. Y esto no es de vosotros tampoco la fe. Algunos podrán poner cara de escépticos. Es un don de Dios. Romanos, por favor. Ponen cara de escéptico en el sentido de, no, pero es que yo, ¿cómo no voy a producir algo bueno? Capítulo 10, versículo 17. Si alguien me ayuda a leerlo. Así que la fe se manifiesta por el oír, pero ese oír viene por la palabra de Dios. No es que, amado hermano, usted y yo seamos fuentes de fe, porque mucha que somos desconfiados, ¿no? ¿Usted qué cree? ¿Somos confiados o desconfiados? ¿Qué nos ha enseñado la sociedad? Cuente su vuelto antes de salir, ¿cierto? Hay un papelito ahí, revise su vuelto. ¿Y por qué tengo que revisar el vuelto? Porque es posible que me lo den mal. A uno cuando compra un objeto inmediatamente le dice tiene garantía. ¿Y por qué tiene garantía? Porque puede salir malo. ¿Pero cómo? ¿Hacen cosas malas? ¿Hacen cosas deficientes? No, es que en el área industrial puede generarse un defecto ya que pasan tan. Y todo, en definitiva, ya uno desconfía de todo. Eso es lo que la cultura a uno le enseña. Bueno, acá la palabra nos menciona de que no somos productores, por decir así, de confianza y de fe. Nosotros somos productores de todo lo contrario. ¿Cómo viene esa fe? Y el texto lo dice. ¿Cómo viene? ¿Pero el oír qué? Y aquí es cuando me vienen las ganas de alzar la voz. Oír la palabra de Dios. No otra cosa. Por eso el énfasis importante es de que usted lea la palabra, medite en la palabra
y los predicadores y maestros prediquemos la palabra de Dios, porque ella es la que va a abrir el oído y va a permitir, amado hermano, que uno pueda ser confrontado a la luz de Dios y realmente quedar expuestos. Sin duda, un gran maestro de Israel como Nicodemo debe haber quedado impresionado cuando Jesús le dice: no te admires que yo te haya dicho que debes nacer de nuevo. No te cause admiración. Y él le siguió explicando, de tal manera que la palabra del Señor nos muestra que Nicodemo llegó a ser uno de sus discípulos. Era uno de sus discípulos. Lo vemos en la sepultura junto a José de Arimatea. La fe viene por el oír. Y por eso vuelvo al libro de Efesios, en donde nos dice de que la gracia de Dios, por gracia nosotros somos salvos por medio de la fe. Es decir, Dios viene a obrar en nosotros. Y aquí estamos hablando del orden de la salvación. Estamos hablando de lo que Dios obra en la persona. Alguien puede señalar y poder discrepar en el orden de la salvación. Algunos creen que el hombre produce un poco de fe por el hecho de ser un ser espiritual también. Pero la palabra de Dios nos menciona de que el hombre está completa y absolutamente caído y se ha constituido un enemigo de Dios. Y al ser un enemigo de Dios no quiere de ninguna manera acercarse a Dios. Y aquí es cuando Jesús dice: nadie puede venir a mí, en el libro de Juan, si el Padre que me envió no lo trajere. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Hay algunos que podrán discrepar o no de la doctrina de la elección, en donde se enfatiza la soberanía de Dios y la incapacidad completa del hombre para poder ser salvo. Dios es soberano. Y la palabra de Dios nos muestra en el libro de Romanos que Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Por lo tanto, cuando Él viene y hace una elección, Dios nos da lo que en el libro de Ezequiel, y para aquellos que se vayan a quedar en la predicación, lo más probable es que también haga un énfasis en la palabra en este texto, Ezequiel capítulo 36, un texto para mí muy amado en lo personal. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27. Y en más, versículo 25 también, después de haber comprendido un poco más, pasa a ser parte de estos 3 versículos que bendijeron mucho a mi vida en un momento especial respecto a lo que significa la doctrina de la salvación. Dice el versículo 25: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo. Aquí está hablando Dios. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Está hablando Dios en primera persona, siempre hablando de Él obrando. No hay ni una sola intervención del hombre. Ahora, mire lo que dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¡Qué bendición! Esos 3 versículos hablan de la intervención de Dios en la salvación, de un acto soberano de Dios al limpiar al hombre, pero también cambiar el corazón, sacar el corazón de piedra y poner un corazón nuevo.
Pero no solo se queda allí, sino que pondré mi espíritu para que mis estatutos y mis preceptos que están en ustedes, ¿qué es lo que hagamos de ahí en adelante? Los pongamos por obra. No es solamente tener una actitud reposada y Dios ya me salvó y ahora espero tranquilo. No, Dios obra en la salvación por gracia, y esto es lo que quiero enfatizar. Dios es aquel que obra en nuestra vida y manifiesta de que la salvación es un regalo que no merecemos, un regalo que viene a nosotros y que debemos valorar y apreciar, como dice, ¿cómo descuidaremos una salvación? ¿Cómo es? Tan grande. La salvación, amados hermanos, aunque para nosotros es un regalo de gracia, es costosa. Es muy grande el valor que se pagó, porque murió el Hijo de Dios en la cruz del Calvario para poder, por medio de su muerte, limpiar nuestra vida de todos nuestros pecados. Hermanos, todos nuestros pecados. Y aquí es cuando el texto, bienaventurado el varón a quien Jehová, no el Salmo 1, bienaventurado el varón a quien Jehová no culpa de pecado, Salmo 32. Porque esa es la bendición que cada uno de nosotros podemos gustar en la salvación por medio de la fe, por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Aquí claramente al leer Ezequiel capítulo 36, 25, 26 y 27, y esto no de vosotros, y esto no de vosotros, grábeselo, y esto no de vosotros, no es de nosotros. Qué fome, ¿eh? Qué fome que no sea con una participación nuestra esto. Algunos dirán, sí, pues fome porque tengo algo que hacer. Compartiéndole el Evangelio a una persona con la cual trabajé durante años, él justamente me decía, pero ¿cómo es posible que el hombre no tenga ni una sola intervención en la salvación? Es que, amados hermanos, no tenemos la capacidad de intervenir porque no queremos, en nuestra condición de hombres perdidos, ser salvos. No consideramos que estamos mal. Y él decía, ¿sabes por qué yo no creo como los cristianos? Porque yo creo que el hombre sí tiene una participación. Entonces le decía, ¿tú crees que la cruz requiere de algo más para poder alcanzar salvación? Amados hermanos, según el libro de Hebreos, Jesús tomó su propia sangre y la presentó delante del tabernáculo no hecho por mano de hombre, sino en el verdadero tabernáculo. Y de una vez y para siempre nos hizo santos delante de Dios. Esa obra es una obra de Dios plena y completa. Es verdad, y en medio de la palabra, que les invito a estar atentos, también allí compartiré algo respecto a la santificación. Pero si ustedes se dan cuenta, el texto dice que, y esto no de vosotros, pues es un regalo, es un don de Dios. Esto no es de vosotros, no es por una participación nuestra. Tengo la oportunidad de seguirlo enfatizando y lo voy a enfatizar y me lo voy a recordar todos los días de mi vida. Si hay algo que en lo personal a mí me quebranta mucho, es justamente esto, reconocer que todo don que viene a nuestra vida es un don inmerecido. Desde que conocí la gracia de Dios, desde que conocí que he sido salvo por la gracia, veo todo don que viene a mi vida, todo regalo, como solamente un don inmerecido. Por lo mismo, después se enfatiza, porque hay muchos que piensan que la salvación también se puede obtener por obras. ¿Sí o no? Hay hermanos
que tienen una fe en el Señor, pero justamente por ir desconociendo la palabra de Dios, piensan que sus obras los hacen mantenerse como aceptos delante de Dios. Y ellos obviamente hacen ciertos sacrificios. Y cuando estoy hablando de estos sacrificios, no estoy hablando de los católicos apostólicos romanos, por favor. No me refiero a ellos como hermanos cuando hablo de que hay algunos hermanos. Me estoy hablando dentro del área protestante o incluso del pentecostalismo, allí. No estoy hablando de las mandas que algunos, ¿cierto?, hacen obra, vengo a pagar lo que pedí. No. Me estoy refiriendo a de que algunos piensan de que sus ayunos y sus oraciones o algunas obras buenas permiten tener mejores créditos delante de Dios. Y por eso el apóstol Pablo aquí, usado por Dios, señala y dice, la salvación no es por obras, no es porque tú te la ganes. Vuelvo a insistir, no nos hemos ganado la salvación. Farcas debiera de ser salvo, pues, hermano, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque hace buenas obras. Todos aquellos que tienen recursos pudiesen ser considerados como que tienen un mejor mérito para poder ser salvos. Usted sabe que en la colonia y en el tiempo pasado, las grandes familias voy a hablar de Chile, cuando alguien moría, le dejaba a la iglesia católica grandes terrenos de tierra como herencia, porque justamente si había sido medio malo, según ellos, en la tierra, una gran cantidad de hectáreas para una misión, para un templo, para alguna cosa, pudiera hacerlo pasar del purgatorio, que no existe, ¿verdad?, más arribita. Con lo que estoy señalando me recuerdo de Mateo capítulo 7, versículo 21. Señor, en tu nombre hicimos, y mire lo que dice, hicimos algunas cosas. No, yo no te conozco. Nunca te conocí. La salvación es por un vínculo con Jesucristo, con Cristo, en Cristo. No hay ninguna manera de que nosotros podamos tener algo de participación. ¿Y sabe por qué es importante de que no sea por obra? Y Dios lo dice después de la coma. ¿Para qué? Somos cachetones, pues, hermano. Cachiporrita, ¿cierto? Cachiporrito. Nos sale algo bueno. ¿Y cómo estamos? ¿Ah? ¿Y cómo salió? A la generación que conoció al Chavo del Ocho, a Kiko, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Cómo nos salió? Oh, espectacular. Y aquí dicen no por obras, porque nosotros, amados hermanos, somos muy, pero muy tendientes a gloriarnos, a decir, mira esto por mí. Por eso me gusta mucho en el Antiguo Testamento cuando Dios escoge a Gedeón y le dice, vamos a ir a luchar. ¿Y cuánto pueblo tuvo? 30,000. Y de los 30,000, él va y le dice a Dios, no, ¿sabes qué? Este pueblo, si va a la guerra con 30,000, a la vuelta va a decir, nosotros somos los que ganamos la guerra. Así que son muchos. Pregúntale cuánto le están temblando las piernas, están acobardados y quieren volver a su casa. ¿Cuántos eran? 23,000. ¿Se imagina al liderazgo viendo partir a 23,000? Y ahora 7,000, no, son muchos. Son muchos. ¿Y quedaron cuántos?
después de beber agua, Dios le da una señal a Gedeón, le dice, los que beban agua de esta manera, y quedaron 300. ¿Se imaginan a Gedeón ir a la lucha con 300 después de 30,000? Ni siquiera el diezmo, el 1% para ir a luchar. ¿Y cuál era el cuidado que Dios estaba presentando en esa acción? Para que el pueblo no diga que ellos lucharon y pelearon la pelea, sino para que digan, Jehová de los ejércitos ha peleado por nosotros. Aquí es lo mismo, hermanos. Nosotros debemos darle la gloria a Dios por la obra de salvación. Nosotros debemos de honrar a Dios por lo que Él ha hecho en hombres completa y absolutamente incapaces de ser alcanzados. Dios es el que ha obrado, Él ha hecho todo por gracia y lo ha manifestado para con nosotros. ¡Aleluya! ¡Qué bendición, amados hermanos! ¡Qué bendición, digo yo, es tomar a mi esposa y venir a la reunión con mi esposa! Una mujer que Dios me permitió conocer en medio de la iglesia. Qué bendición, amados hermanos, es dar a luz hijos perdidos. Lo hizo mi esposa, no yo. Como son mis hijas. E ir clamando siempre al Señor, Señor, ten misericordia, porque ellas no se ganan el derecho a ser hijas de Dios por el hecho de que tengan padres cristianos. ¿Cuántos papitos sufren por no tener a hijos creyentes? No es por nuestra oración, es por gracia que Dios salvó y sigue salvando a nuestros hijos. Por eso, amados hermanos, qué importante es clamar a Dios y ver que Él es el Dios dador de toda salvación para nosotros y que no es algo que nosotros nos podamos haber adquirido. Y aquí en el versículo 10 dice, bueno, somos salvos por gracia. Y como somos salvos por gracia, es porque nosotros somos ahora ya hechura suya. Dios nos hizo de nuevo. ¿O no? Quiero aprovechar. Busquen 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. No es que somos hechuras suyas solamente, y aquí tenemos que ver el contexto, está hablando de salvación, está hablando de la transformación de Dios en el hombre perdido al hombre salvo, y por eso vamos a hacer la relación con 2 de Corintios 5, 17. ¿Por qué? Porque este texto también es especial en el sentido de que dice, de modo que si alguno está, interesante, de modo que si alguno está en Cristo, voy a hacer algo. ¿Dónde me ven todo? ¿Por aquí? Me ven. Aquí por si acaso saqué un canasto, ¿sí? Lo voy a dejar en el piso para que no se rompa, ¿cierto? No resiste el peso mío. Cuando la palabra está diciendo aquí, de modo que si alguno está en, yo estoy en el canasto y estoy limitado por el canasto, estoy inmerso en él. Si este canasto tuviera una proyección, yo estaría justamente completamente en el canasto guardado. Y la figura que el apóstol Pablo está mencionando aquí es la misma, de que si alguno está en Cristo, no al lado de Él, no que lo conoce, no que lo ve, no que sabe de Él, no solamente en una acción contemplativa de Jesús, sino que está diciendo si alguno está en Cristo. Porque, amados hermanos, debemos nosotros considerar que nos debemos de vestir de Cristo, estar vestidos de Él. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cómo es? Nueva criatura es. Somos hechos nuevas criaturas. Somos hechura suya. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y qué bello lo que menciona, ¿o no? Las cosas viejas
¿Verdad que sí? Gloria al Señor. Viene a mi mente aquel hombre Martín Lutero, de que cada día se martirizaba el hecho de pensar de que era un hombre pecador y estaba delante de un Dios justo. Y para los que no conocen la historia, él siendo aún un monje católico, un sacerdote católico, él era uno de los hombres que no pasaba en una confesión 5 minutos. ¿Cuánto creen que Martín Lutero pasaba en tiempos de confesión? Horas. Porque él tenía la particularidad de que frente a la palabra de Dios, frente a la verdad de Dios, se consideraba tan pecador que habían pensamientos, independiente de que él estuviera apartado, se consideraba tan pecador. No recuerdo bien si la historia señala de que nadie quería quizá oír a Martín Lutero. Ninguno de los curas lo querían oír ya, porque se pasaban horas con él, horas. Yo no sé si usted recuerda su antigua manera de vivir, pero al leer este texto recuerdo a Martín, pensando y reflexionando lo malo, amado hermano, que era delante de Dios. Y por eso acá menciona, las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas, pero si estoy en Cristo Jesús. No es si estoy cercano a Él, sino si estoy en Cristo Jesús. Por eso permítanme leer un salmo que creo identifica a cada creyente, pero en lo personal también lo leo testificando de lo que Dios hace. Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hermano, nosotros, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pero aquí Dios dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es verdad que mientras callé mis huesos se envejecieron en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de viento. Mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y aquí viene lo bello, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esto era lo que nos separaba de Dios. Y cuando Dios dice que ya nos perdonó nuestro pecado y que todas las cosas antiguas son hechas nuevas, ya se olvidaron, están atrás, Dios las perdonó en Cristo, nosotros tenemos la tremenda bendición de hoy día, amados hermanos, imaginarnos cómo termina el libro de Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y sean quitados las ovejas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. En el Dios de mi salvación, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Cómo no, verdad? ¿Cómo no alegrarme a pesar de que no haya nada? Ahí el profeta está diciendo, aunque no haya nada, yo me voy a alegrar igual. ¿Por qué? ¿Sabe qué? Jehová me ha provisto de un don maravilloso. Amados hermanos, Dios nos haga constantes en nuestra fe en Él y que no circunstancialmente podamos servirle con un corazón gozoso. Una de las luchas más grandes para mí, en medio de todo mi andar o en mis tiempos de tristeza,
fue una vez que le hicimos unos exámenes a mi hija Emilia cuando era pequeñita, y en esos exámenes salió de que ella tenía un tumor. Nunca he llorado tanto por la Emilia, aunque sí he llorado, pero nunca he llorado tanto como en esa oportunidad. ¿Y por qué lo saco a colación? Porque también recuerdo el día que falleció mi padre. Y amados hermanos, a mí no me dieron vacaciones en el momento en que estuve sufriendo por mi hija y sufriendo por mi padre. Al contrario, igual me tocaba servir en medio de la iglesia del Señor. Y una de las cosas que recordaba era justamente esto, de que alabaré a Dios en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. No puede ser de que en el tiempo solamente de gozo yo levante mis manos cuando hay abundancia. No, iglesia del Señor, aún en medio de nuestros sufrimientos, aún en medio de nuestro dolor, aún en medio de nuestra angustia, cuando luchamos con nosotros a causa de que somos tan, pero tan débiles, nuestro Dios, amado hermano, no merece menos que el reconocimiento por el gran don que Él ha hecho a nuestra vida, que es el de salvarnos. Y bueno, estoy terminando porque dice así: porque somos hechura suya, ¿verdad? Dios nos hizo creados en Cristo Jesús. Es como cuando nuevamente estamos en Cristo y ya vamos siendo conformados en Cristo Jesús para buenas obras. Es verdad, no somos salvos por buenas obras, pero es imposible, como dice Santiago, que un hombre que ha sido salvo por la fe no haga algunas obras. ¿Recuerdan a Santiago? Muéstrame tu fe y yo te voy a mostrar mis obras. Pero ahora te quiero decir una cosa. Si tú tienes fe y no tienes obras, la fe del tal está muerta. Cada creyente nacido de nuevo está completamente lleno de la bondad de Dios en la impartición que Él hace en Cristo, en esta naturaleza divina, y por lo tanto cada uno de nosotros comenzamos a hacer buenas obras que Dios preparó de antemano en Cristo para que nosotros anduviésemos en ellas. Buenas obras, ¿o no? ¿Debemos dar de lo que nos sobra? Algunos reconocen al padre Hurtado, ¿no? Él tenía una frase que en agosto 15 parece que es el día de la solidaridad. Emerge allí con un tono especial y él decía: ¿dar hasta qué? Muy bien, buenos lectores. Dar hasta que duela. Y uno sacando las cuentas empieza a decir: pero ¿cómo no? Si es que esto voy a dejar de comerme la sandía, voy a dejar de... no. Yo estaba luchando para esto y estaba guardando plata para esto otro. Y yo, Cuando Dios nos hace nuevas criaturas, amados hermanos, nosotros comenzamos a vivir la vida de Cristo. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ahora más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si Él me ha amado, de la misma manera yo debo amar. Y amados hermanos, eso significa que algunos incluso vendían sus propiedades. No estoy diciendo con esto, por favor, que estoy tomando solamente un ejemplo, pero algunos en el primer siglo vendían sus propiedades y las entregaban a aquellos que tenían necesidad. Ninguno decía tener algo propio para sí, sino que lo entregaba para aquellos sus hermanos, una comunidad de fe que vive de la manera como Dios nos dice. Porque, amados hermanos, cuando tú y yo hagamos algo, solamente somos canales, somos instrumentos de Dios. ¿Cuántos hemos dicho en alguna oportunidad: todo es tuyo? ¿Sí o no?
y nos gusta, y de lo recibido de tu mano, te damos. Todo lo que tenemos proviene de Dios, completamente. Y por lo tanto, aquellas obras que comenzamos a hacer siendo creyentes, amados hermanos, aunque nos cueste entregar la gloria, pero la gloria es de Dios. Si usted y yo hemos sido usados por Dios para hacer ciertas cosas, la gloria es de Dios. Lo que debemos de preocuparnos es de que si nosotros aún creyendo ser hombres y mujeres de fe, seguimos diciendo como aquel hombre que dijo, oh alma, ¿qué haré con toda esta cosecha que tengo? Bueno, derribaré los graneros, edificaré unos más grandes y diré, alma mía, sáciate de bienes. ¿Ah? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es verdad, ayer estuvimos comiendo, bebiendo, pero hoy día estamos vivos. Las obras, amados hermanos, las hacen hombres y mujeres que hemos creído en el Señor. Y esto es importante porque dice, y con esto concluimos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, da por hecho que el que nació de nuevo fue creado para buenas obras. ¿Se da cuenta? Eso dice el texto. Fuimos creados para buenas obras. Es decir, un hombre que ha nacido de nuevo, una mujer que ha nacido de nuevo, va a mostrar que ha nacido de nuevo por buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El origen de estas obras no está en nosotros. El origen de estas obras está en Dios. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que hace un hijo obediente? Los que somos papás, y en mi caso que tenemos hijos del mismo sexo, como estoy hablando de mis hijas que son 2 niñitas, préstame la polera. ¿Han escuchado esa, no? Préstame la polera. No, esa me la voy a poner yo. Cuando están justo calzando lo mismo, o teniendo la misma talla, porque a veces después cambian, ¿verdad? Pero cuando están ahí, dicen, préstame esto. No, esa me la voy a poner yo. Y en el momento en el cual le pasa la polera o algo, le dice, mira cómo me la dejaste, me la manchaste, mira dónde me la dejaste, mira, me la botaste. Y, en la cara, pero completamente se la sacan ahí. Dios nos guarde de esa actitud, porque nosotros estamos llamados a hacer buenas obras con nuestros hermanos. Concluyo con esto. Hagamos bien a todos. Mira qué bello eso. Hagamos bien a todos. Así dice la Escritura, ¿no? Ustedes saben que está en la Biblia, ¿no? Ya, vamos a Gálatas capítulo 6. Lo voy a leer nomás, no lo voy a explicar. No tengan miedo. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. No excluye a nadie. A quien le pide en la calle, a quien algún familiar, pero dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Me gusta mucho cómo es declara la palabra. ¿Hay que explicarla? No, hermanos. Las obras que Dios prepara de antemano para que andemos en ellas sin duda van a alumbrar y van a mostrar la gloria de Dios afuera, fuera de la familia de la fe, pero mayormente en la familia de la fe. Mayormente en la familia de la fe. Y esto ha de movernos, porque a veces nosotros hacemos los esfuerzos para que los de afuera puedan conocer, ¡oh, qué buen vecino! Vecina, gracias, vecino, bueno. Pero ¿y en la iglesia
la familia de la fe, Dios nos ayude. Y que podamos mostrar que Dios ha hecho una obra en nosotros, somos nuevas criaturas. Cerremos nuestros ojos y tenemos una palabra de oración. Padre, te rogamos en esta hora, oh buen Dios, que tu palabra pueda seguir germinando en nuestros corazones y que lo que hoy oímos pueda seguir, Señor, haciéndonos meditar en que tú, oh buen Padre, estás presto y atento en seguir formándonos a cada uno de nosotros, mostrándonos la verdad del Evangelio en la persona de Jesucristo, mostrando la verdad de tu palabra, por medio de la cual sin duda tú seguirás santificándonos, formándonos a la imagen de Cristo. Padre, perdónanos cuando a tu palabra, Señor, solamente es un tiempo de meditación, pero no de transformación. Y yo te ruego, Señor, que operes en cada una de nuestras vidas para que vayamos siendo transformados a la imagen de Cristo, para que vivamos tu palabra, para que el testimonio de hijos tuyos sea evidente en cada uno de nosotros y por medio de esto, Señor, tú puedas tener mayor gloria. Te honramos y te agradecemos este tiempo y esperamos que sigas con nosotros conforme a tu promesa. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, hermanos.